El conflicto de los siglos, capítulo 25, Jesucristo, nuestro abogado, parte 3. Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las bodas, los que, junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras, tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz. Fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador. Y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo, mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de ésta, todos estos están representados como si entraran en las bodas. En la parábola del capítulo 22 de San Mateo, se emplea la misma figura de las bodas, y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Mateo 22:11, Apocalipsis 7:14. Al que se le encuentra sin traje conveniente, se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de enseñarse y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia, y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. En el servicio del santuario terrenal que, como ya lo vimos, es una figura del servicio que se efectuará en el santuario celestial, cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. Dios mandó: no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario hasta que salga. Levítico 16:17. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Cuando en el servicio típico del sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la expiación, se presentaba ante Dios para ofrecer la sangre de la víctima ofrecida por el pecado de todos los israelitas que se arrepentían verdaderamente. Así también Cristo solo había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para empezar otra, y sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. Este asunto no lo entendieron los adventistas de 1844. Después que transcurriera la fecha en que se esperaba al Salvador, siguieron creyendo que su venida estaba cercana. Sostenían que había llegado a una crisis importante y que había cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios. Les parecía que la Biblia enseñaba que el tiempo de gracia concedido al hombre terminaría poco antes de la venida misma del Señor en las nubes del cielo. Eso parecía desprenderse de los pasajes bíblicos que indican un tiempo en que los hombres buscarán, golpearán y llamarán a la puerta de la misericordia
sin que ésta se abra. Y se preguntaban si la fecha en que había estado esperando la venida de Cristo no señalaban más bien el comienzo de ese periodo que debía preceder inmediatamente a su venida. Habiendo proclamado la proximidad del juicio, consideraban que habían terminado su labor para el mundo y no sentían más la obligación de trabajar por la salvación de los pecadores, en tanto que las mofas atrevidas y blasfemas de los impíos les parecían una evidencia adicional de que el Espíritu de Dios se había retirado de los corazones que rechazaran su misericordia. Todo esto les confirmaba en la creencia de que el tiempo de gracia había terminado, o como decían ellos entonces, que la puerta de la misericordia estaba cerrada. Pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días, en 1844, había marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se les abría, y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Una parte de su obra había terminado tan solo para dar lugar a otra. Había una puerta abierta para entrar en el santuario celestial donde Cristo oficiaba en favor del pecador. Entonces comprendieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían. Estas cosas dice el que es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Apocalipsis 3, 7 y 8. Son los que por fe les siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras los que rechazan la luz, que ponen a la vista este ministerio, no les beneficia. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por intermedio de Él. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en obscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso cerca de Dios no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces. Por el sacerdocio en el santuario del cielo, no encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios. De ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. Cuánto más esencial es que en nuestra época, antitípica de la expiación, comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y que sepamos qué deberes nos incumben. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia.
un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempos de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. En tiempo de Abraham, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot con su mujer y sus dos hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara de lo que no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por lo tanto, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Segundo de Tesalonicenses 2, 10 al 12. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Pero Cristo intercede aún por el hombre, y se otorgará luz a los que la buscan. Aunque esto no lo comprendieron al principio los adventistas, le resultó claro después, a medida que los pasajes bíblicos que definen la verdadera posición de ellos empezaron a ser inteligibles. Cuando pasó la fecha fijada, en 1844, hubo un tiempo de gran prueba para los que conservaban aún la fe adventista. Su único alivio en lo concerniente a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su espíritu hacia el santuario celestial. Algunos dejaron de creer en la manera en que habían calculado antes los periodos proféticos y atribuyeron a factores humanos o satánicos la poderosa influencia del Espíritu Santo que había acompañado al movimiento adventista. Otros creyeron firmemente que el Señor los había conducido en su vida pasada, y mientras esperaban, velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios. Llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio, y siguiéndole con fe, fueron conducidos a ver además la obra final de la iglesia. Obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles, y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel de Apocalipsis 14. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo y escuchar el siguiente capítulo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz.